Qué gusto encontrarnos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Un nuevo día que nuestro buen Dios nos regala. Antes de nuestro estudio de hoy, el capítulo número 23 del primer libro de Samuel, le invito para que empecemos en oración. Nuestro Señor y Padre, gracias por las bendiciones que nos das, gracias por la vida, por este momento donde podemos encontrarnos contigo. Te ruego bendiga, Señor, este estudio, bendice a mis amigos, que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empieza nuestro estudio diciendo, dieron aviso a David diciendo, los filisteos están combatiendo contra Keila y robaron las eras. Entonces David consultó a Jehová, ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. No olvidemos que el Señor se comunicaba con David por medio de Urim y Tumim, el cual lo tenía el sacerdote. Mientras que Saúl intentaba comunicarse con Dios y no recibía respuesta. Dice el verso 3, pero los que estaban con David le dijeron, mira, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? Esta ciudad, la ciudad de Keila, se encontraba al sudeste de Adulam y al noroeste de Hebrón, al norte de Judá. David volvió a consultar al Señor y el Señor le responde, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. El Señor había librado a los de Keila por medio de su siervo. Dice el verso 6. Aconteció que Abiatar, hijo de Ahimelech, que se había refugiado junto a David, descendió a Keila con el efod en su mano. No olvidemos que este era parte de la vestimenta sacerdotal y en él se encontraba el Urim y el Tumim, dos piedras por medio de las cuales también Dios se comunicaba con su pueblo. Los de Keila habían sido liberados. ¿Serían lo suficientemente agradecidos? Sigue diciendo el texto que le dieron aviso a Saúl. Entonces Saúl menciona, Dios lo ha entregado en mis manos. ¡Qué hombre! Pensando que la voluntad de Dios se estaba haciendo en su vida, después de haberse apartado tanto del Señor. Verso 8. Saúl convocó a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero al saber David que Saúl tramaba algo malo contra él, preguntó por medio del sacerdote Abiatar, diciéndole, trae del efod. Luego le dijo, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl intenta venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Jehová dijo, sí descenderá. Nuevamente David preguntó, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Jehová respondió, os entregarán, pues aunque David había obrado en favor de ellos, estos le tenían mucho más temor a Saúl y a su ejército, por lo tanto, estaban dispuestos a entregarlo. Quizá alguien ha hecho algo por nosotros en algún momento, pero nosotros, llevados por la situación o circunstancia, lo hemos vendido. Motivo de meditación esta historia que estamos estudiando. Entonces dice el verso 13 que David partió con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, mientras
Saúl lo buscaba. Saúl no desistía y hacía esto todos los días, mientras que había alguien que sí amaba, que tenía esa gran amistad con David, y era su amigo Jonatán. Dice el verso 16 que este hijo de Saúl se levantó y vino a donde estaba David en Ores, y lo reconfortó en Dios, diciéndole: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo, hasta mi padre Saúl lo sabe. Jonatán era consciente de la voluntad de Dios y estaba dispuesto a aceptarla, mientras que Saúl no. Sigue ahora el verso 18. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y ofrecen entregarlo. Dice ahí en la parte final del versículo 20, lo entregaremos en manos del rey. Algo importante, interesante. Saúl menciona al inicio de este capítulo: Jehová lo ha entregado en mis manos. David, con temor, consulta al Señor y le pregunta: ¿nos entregarán? Y el Señor le responde: sí, os entregarán, es lo que ellos desean. Pero ahora aquellos hombres de Zif ofrecen: lo entregaremos. Diferentes voluntades, pero al final siempre prevalecerá, cuando caminamos con el Señor, su santa y divina voluntad. Saúl bendice a los de Zif, diciéndoles que ellos han tenido compasión de él, pobrecito el rey, y los envía para que le den el lugar exacto en donde estaba escondido David. Verso 24, ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Fue Saúl con su gente a buscarlo y se enteró que estaba en Maón y también fue para allá. Versículo 26, Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Se daba prisa David para escapar de Saúl, pero Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos. Entonces llegó un mensajero y dijo a Saúl: ven enseguida, porque los filisteos han hecho una incursión en el país. Lo que era realmente importante pasó a segundo plano en la vida de Saúl. Él, como rey, debía estar al frente del pueblo, pero ahora se dedica a perseguir a David. Y mientras tanto, los filisteos estaban incursionando y querían invadir el país. Por lo tanto, dice el verso 28, abandonó Saúl la persecución de David y partió contra los filisteos. Por esta causa le pusieron a aquel lugar el nombre de Sela-Jama-Lecot. De allí David se fue a habitar en los lugares fuertes de Engadi. Sela-Jama-Lecot, o peña del deslizamiento. Lo tenía en mis manos, pero se me escurrió entre los dedos. Es que cuando el Señor te protege, puedes escurrirte de los dedos al propio enemigo de Dios, porque el Señor es el que va con nosotros. Así David se libró de Saúl en esta ocasión. Hoy es día de salvación, porque hoy es el día que tenemos seguro. Hoy estamos con vida, hoy empecemos con el Señor. Nuestro Padre, gracias por este día nuevo que nos regalas, gracias por la vida y tus bendiciones, gracias por tus cuidados y porque en tu palabra tú nos hablas a cada uno, Señor. Que hagamos tu voluntad. Bendícenos, bendice a mis amigos y nuestros hogares. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una feliz y bendecida jornada.